Hola, estimados amigos, pues continuando con los vídeos de estas breves reseñas, de estas breves historias de monumentos, de edificios religiosos, etcétera, que comenzamos el otro día con el amigo Eugenio, pues vamos a continuar, como lo he dicho al principio, y ahora concretamente están viendo ustedes el antiguo hospital de San Sebastián, mejor dicho, la iglesia del Hospital de San Sebastián, y Eugenio, con su sapiencia, su conocimiento, su saber y su forma de decir las cosas, pues nos lo va a explicar perfectísimamente. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, Rafael. Pues aquí seguimos con la ruta que traíamos desde el antiguo lugar del Monasterio del Valle hacia Puerta de Palma. Nos encontramos en esta ocasión a medio camino aproximadamente entre ambos puntos, en este caso en el antiguo Hospital Real de San Sebastián. Aunque la tradición marca que las raíces del propio edificio, hospital o antigua ermita de San Sebastián se hunden más allá de la Edad Moderna, los primeros datos históricos que tenemos al respecto de este edificio pues son de finales del siglo XVI, en torno a 1570, que es cuando se produce, por Real Edicto del rey Felipe II, una reducción de hospitales en la ciudad. Hay que entender que aquellos antiguos hospitales no son como hoy en día los entendíamos, es decir, un servicio asistencial al enfermo, en tanto en cuanto que un derecho universal de los ciudadanos. Al pagar un impuesto, el Estado de esta manera nos da ese servicio, sino que era siempre algo vinculado a la religión cristiana, en cuanto a obras de beneficencia, obras de caridad, de asistencia y cuidado del pobre o de los peregrinos que en aquel caso por Écija pasasen. Este es uno de los hospitales que va a quedar tras esa reducción en la ciudad. Si en aquella época pudo haber hasta más de 20 hospitales, en este caso se van a reducir a solamente 3, uno de ellos será este de San Sebastián, luego quedará el de Santa Florentina y el hospital, creo recordar, si no recuerdo mal, de la Caridad. Posteriormente, unos años después, se va a fundar el Hospital de la Concepción, que es el que todos conocemos como Hospitalito, que se encuentra en la calle del Conde. Bien, con ese resto de hospitales que desaparecen y pasan a englobar lo que sería el Hospital Real de San Sebastián, era una manera de que hospitales pequeñitos que tenían una capacidad asistencial reducida, la ciudad pudiese tener un lugar donde asistir pues a esos pobres, a esos enfermos, de una manera algo más decente y en mejores condiciones. Eso es lo que provoca o busca la política del rey Felipe II. En este caso, extramuros de la ciudad, al norte de la ciudad, se levanta este edificio, un edificio que empieza a construirse hacia 1583, el actual edificio que nosotros vemos, y que se va a abrir sus puertas, o se va a abrir al culto, especialmente su capilla, a principios del siglo XVII, hacia 1601. Era lo que en otros sitios se conocía o podía conocerse posteriormente como un lazareto, el lugar donde pues, se cuidaba de estos enfermos, especialmente en etapas o en épocas en las que era mucho más frecuente situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, de epidemias y pestes, que en aquellos momentos pues sí afectaban gravemente en cuanto a diezmar la población. Había muchas víctimas y era necesario evitar el contagio y aislar a esos pacientes, tal y como de alguna manera sucede hoy, Rafael. Sí, solamente hoy tenemos un hospital y todavía 4, ¿no? Exactamente. Lo que hay que ver también cómo estaban dotados los hospitales de entonces y cómo está. No, claro, no tiene absolutamente nada que ver. Exactamente. En un primer momento es un hospital que va a depender directamente de un regidor que nombra el cabildo, y sobre él habría dos figuras, que sería la del vicario y la del corregidor de la ciudad. En este caso, estos dos personajes importantes dentro de la historia tanto política como eclesiástica de la ciudad actuaban en nombre del rey, por ser una fundación real, y del arzobispo de Sevilla, que de alguna manera eran los que gestionaban todo el tema también de rentas y demás vinculadas al hospital, ¿vale? Posteriormente, debido a que la ciudad pues, no podía a lo mejor hacerse cargo, no se encontraba el hospital en las mejores condiciones de la época, lo que se hace es que pues ya en el siglo XVII se intenta, a través de ese patronazgo,
se intenta que sean los religiosos de San Juan de Dios los que se hagan cargo del edificio. Sin embargo, bueno, pues hay ciertas oposiciones, no se materializa ese hecho, aunque sí es verdad que la Orden de San Juan de Dios sí va a tener presencia en Écija en otro hospital muy cercano al de San Sebastián, en plena calle Mayor, como era el Hospital de San Pedro y San Pablo, conocido también como Hospital de San Juan de Dios, ¿vale? A finales de ese siglo XVII, aunque esa situación de penuria continuaba, va a haber un intento hacia 1696 de que los trinitarios se hagan cargo del hospital. Nuevamente se llega a un proceso que no fructifica, los trinitarios no llegan a hacerse cargo del hospital y ya no es hasta el siglo XVIII, hacia 1711, cuando a través del marqués de Peñaflor de entonces llega a la ciudad la Congregación o Cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba, que se había hecho cargo, había fundado instituciones hospitalarias en parte de la provincia de Córdoba y debido pues a su buena fama y a través del marqués de Peñaflor es la institución que desde principios del siglo XVIII se va a hacer cargo del hospital hasta ya prácticamente pues casi la mitad del siglo XIX. Es en esa época cuando ya el edificio va a pasar a titularidad de alguna manera municipal. Posteriormente se van a hacer cargo las hijas de la caridad de él, hasta pues hace relativamente pocos años que todo el mundo pues ya sabe el proceso que ha tenido el hospital de carácter municipal con la realización del nuevo edificio y que por desgracia pues en la actualidad es un edificio que se encuentra cerrado en nuestros días, ¿vale? En el interior de su capilla pues se albergan algunas de las retablos e imágenes que en origen eran del convento de la Encarnación, el convento de las monjas blancas, que ahora hablaremos de eso es lo que se encuentra en el interior. También en esta zona se podría considerar que eran los inicios de los llanos del valle, que era donde antiguamente se celebraba la feria de ganado en septiembre, y justamente aquí al lateral nuestro pues está el muro que nosotros conocemos como de la Doma, sí, pero que antiguamente se conocía como el Cercado de la Misericordia, mucho antes de la presencia de los militares en la ciudad, especialmente en el siglo XIX, y que va a albergar en esta zona de Écija el primer cementerio civil de la ciudad, ¿vale? Ese cementerio pues prácticamente va a estar en uso hasta finales del siglo XIX, hacia 1885, cuando se funde el actual cementerio de Nuestra Señora del Valle, que es el que actualmente nosotros conocemos. Que es donde estuvimos haciendo el primero de los vídeos y tal. Exactamente, sí, y sí, es como una curiosidad, la gente, sobre todo en la época de feria, pues al pasar por esta zona se quejaba constantemente al ayuntamiento de que el cementerio que se creó en esta zona era pequeño, que estaba muy mal dotado, con los cuerpos en muchos casos, los nichos en muchos casos amontonados, lo que daba un aspecto verdaderamente tétrico a esta zona, con lo cual fue a finales del 19 cuando hubo que hacer el traslado y crear un cementerio más grande que el que en esa época había aquí en esta zona de Écija. No sé si has comentado que las últimas religiosas que tuvieron aquí fueron las hermanas de la caridad, ¿no? ¿Son caridad o...? Sí, las hijas de la caridad, y de hecho Sor Cándida Zain creo que se llama la calle. Tiene dedicada la calle... Esta calle pequeñita que está ahí a la vera de la entrada de la iglesia, Sor Cándida Zain, y estuvieron muchos años en la residencia, porque hubo un momento que fue mixto hace unos años, sí, que era residencia y hospital y residencia, estuvieron conviviendo muchos años y demás, ¿verdad? Bueno. Así es. En lo artístico, aunque no podemos entrar al edificio, pues bueno, se puede todavía observar la portada de acceso de hacia 1601, que bueno, en este caso... ¿Vamos a acercarnos si quieres? Sí, vamos a acercarnos. Vete a la derecha si eres tan amable. Sí, perdón. Que en este caso, pues bueno, aunque es una iglesia pequeñita de una sola nave, pues en este caso se puede ver el vano de medio punto que da acceso, almohadillado, enmarcado por las dos potentes pilastras lisas que rematan en estos copetes de ladrillo, y luego en la hornacina central, en el segundo cuerpo, pues la imagen de San Sebastián, sí, que bueno, pues en algunos casos lo hemos comentado en algún vídeo. Se trata de uno de los santos a los que se encomendaban especialmente las poblaciones en épocas de epidemias y de peste, sí, al igual que por ejemplo San Roque u otros santos de San Sebastián, que murió martirizado. Sí, murió martirizado. Bueno, hay varias tradiciones. Sí, ahí se ve que está, ¿no? Que está atado al árbol en la iconografía. Hay dos iconografías de San Sebastián. Una primera que aparece sobre todo a finales de la Edad Media, en la que aparece como militar, y esta segunda ya en la Edad Moderna, la que aparece
pues esta especie de martirio atado al árbol en el que es asaetado, aunque según algunas tradiciones llegó a salir vivo de ese martirio. Tanto en el frontón como en las lápidas de inscripción se puede apreciar el año de 1600, en la que se habla pues de la época fundacional. Sí, ahí en la parte derecha, ¿verdad? Exactamente, a la derecha y la izquierda del santo, y luego en el friso sobre el arco de entrada, en el que se habla que se acabó esta obra en el año de 1601. Exactamente, sí. Y bueno, pues quien ocupaba los cargos de corregidores, de vicario y regidores en esa época, en el que ya estaba reinando en España Felipe III. Y durante muchos años estuvo dando las misas de la San Juan de Ávila, las comuniones y tal, se daban aquí en esta capilla. Sí, claro, ha estado con culto pues hasta hace poco tiempo. Qué pena, qué deterioro, ¿verdad? Sí. Es que es como todo, es que las cosas como no se conserven, y es lo que creo que decíamos el otro día y hemos dicho en más de un vídeo, que hemos recibido los vecinos actualmente un legado muy importante patrimonial, el cultural también, los personajes, Luis Vélez de Guevara, etcétera, Manuel Hostos y Hostos, muchos personajes históricos, más los que actualmente están en la ciudad y los que se han ido recientemente, ¿no? Pero esto que nos han legado los antepasados de tantos siglos, de 3, 4 y 5 siglos, es una pena y una lástima que no sepamos nosotros o tengamos la fórmula de actuar para transmitírselo a nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, etcétera, y que no se vayan viniendo más como el otro día el convento este que nos hablaste, donde estaba la Virgen del Valle, que ese desapareció, en el 19. y en fin, y muchos más, ¿no? Y muchos más. Pero en fin. Es una lástima, y como decíamos, la historia se repite. Sí, bueno, lo que por un lado es una suerte, por otro es una carga, se puede decir, en el sentido de muchos edificios que hay que mantener y que hay que conservar, a los que hay que dar un uso, porque evidentemente pues cerrado, pues, por desgracia, pues la suerte que pueden correr es como la de esta capilla, que se encuentra pues en mal estado y en espera, imagino, pues de que haya los fondos suficientes para poderla restaurar, poderla recuperar. En fin, bueno, pues vamos a la siguiente historia o breve reseña histórica, ¿no? Exactamente. Vale, pues vamos a terminar con buenas tardes, buenos días, buenas noches.